Vale, pues buenas tardes. Vamos a dar paso hoy a la segunda videoconferencia en la que vamos a hablar primero una primera parte de las bradiarritmias y luego hablaremos de las arritmias supraventriculares. Bueno, la diapositiva que tenemos aquí, bueno, pues es una primera clasificación en la que estamos clasificando las arritmias en la disfunción del nodo sinusal, que sabéis que es donde se genera el impulso eléctrico. Entonces, dentro de esto, bueno, pues hay cosas como la bradicardia sinusal persistente, que no llega a ser una patología, pero bueno, está dentro de este grupo, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sinoauricular, la incompetencia cronotrópica. Y luego aquí también incluso tenemos tipos de taquicardia, la taquicardia auricular, como incluir el aleteo, el flúter, porque también es una forma de disfunción del nodo sinusal. Y entonces hay episodios de taquicardias y episodios de bradicardias, es lo que se denomina síndrome de bradicardia-taquicardia. Bien, pues pasando con la sinusal, este es un ejemplo de una bradicardia sinusal y en sí la bradicardia sinusal no tiene importancia, ¿no? Una persona, a veces, bueno, pues en personas jóvenes, en adultos, en niños, en gente que hace mucho ejercicio, pues vemos esta bradicardia sinusal. Y hay personas que ya van con el paso de la edad y te dicen, pues me ha mandado el médico de cabecera porque dice que tengo las pulsaciones bajas, pero yo de toda la vida las he tenido bajas. Es decir, que hay personas que ya tienen una bradicardia y persisten con ellas hasta que son mayores. ¿Qué ocurre? Que cuando son mayores, pues es cuando ya empieza a fibrosarse el sistema de conducción. Se pueden volver más bradicárdicos y es cuando ya pueden necesitar un marcapasos. Pero en sí, una bradicardia que cuando hace ejercicio se taquicardiza un poco, no se va a taquicardizar como una persona normal se puede taquicardizar, pero sí que responde al ejercicio o al aumento de las demandas, pues eso no tiene importancia. A continuación, pues tenemos lo que se denomina la pausa o parada sinusal. Bueno, pues ¿qué es eso? Pues significa que el nodo sinusal estimula de una forma periódica y esto da lugar ya a la onda P y luego el impulso sigue y ya da lugar al QRS, estimulación ventricular. Bueno, pues en un momento determinado es como si el nodo sinusal pues se quedara muerto, digamos que no estimula. Entonces aparece aquí una línea recta, pues una parada, hasta que vuelve de nuevo a empezar otra vez a estimular. El otro día, concretamente, tuvimos una paciente, estaba yo de guardia, y me dicen, bueno, la señora de la cama 1 que está haciendo pausas de hasta 8 segundos. Ella, como era sabéis que si está en reposo, esta señora dice, pero no se está enterando. Claro, si estuviera de pie, muy probablemente 8 segundos sí que da lugar a síncope. Hasta el lunes que se le puso el marcapasos, estuvo así en la cama, en su cama tranquilita. Entonces, bueno, pues esto se mide. Ya sabéis que por encima de 2,5 o de 3, digamos, en los holters ya se informan como pausas patológicas. No dan lugar a síncopes hasta que no son más grandes, pero bueno, ya es una señal de las mayores de 3 de patología. Entonces, por eso dice que aquí en esta notita que las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes. O sea que si a uno nos ponen un holter y no tenemos patología, pues no es normal ver pausas de 3 segundos. Inferiores sí, pero de 3 son infrecuentes. Y ya justifican la implantación de marcapasos en los pacientes sintomáticos. Y estas pausas son frecuentes en este síndrome que se llama de braditaquicardia, cuando uno tiene episodios de fibrilación auricular y en esa taquiarritmia finaliza, entonces hasta que otra vez, como si digamos, el nodo sinusal despierta, pues ahí se produce una pausa. Es decir, es un tiempo de recuperación del nodo sinusal prolongado y eso ahí también se ven pues alternando en el de taquicardias tipo fibrilación auricular y de repente una pausa enorme y entra el nodo sinusal otra vez y con bradicardia sinusal.
De acuerdo. Otra patología de este grupo, no es como tal patología, pero lo explico, la incompetencia cronotrópica, pues es esa incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente la frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o al cambio de las demandas metabólicas. Es así que no se entiende bien. Pues significa que si yo tengo el corazón a unas determinadas pulsaciones y, por ejemplo, doy una carrera, pues el corazón se tiene que taquicardizar. Entonces, cuando no lo hace apropiadamente es lo que se llama incompetencia cronotrópica. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo vemos, por ejemplo, en una prueba de esfuerzo. Yo cuando hago una prueba de esfuerzo, pues tengo que poner el corazón de esa persona a lo que llamamos por lo menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima teórica? Hacemos una resta que es 220 menos la edad, y eso sería el 100%. O sea, imaginaros que tenemos un varón de 40 años, le tenemos que hacer llegar 220 menos 40 a 180. Eso sería el 100% de su frecuencia. Y ese paciente empieza a caminar en la cinta y para que la prueba sea máxima, llegamos hasta 180. El 80% o 85% ya lo consideramos, 85% concluyente. En la incompetencia cronotrópica, en el sentido que nosotros estamos mirando esto de pues la taquicardización del corazón, si no alcanza el 80% de la frecuencia cardíaca, que es lo que digo, es cuando llamamos incompetencia cronotrópica. Y esto a veces, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? Pues lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que están tomando betabloqueantes, pero precisamente se está tomando el betabloqueante porque es lo que nosotros queremos, que no se taquicardice, ¿de acuerdo? O sea, que eso sería es una incompetencia cronotrópica, pero porque está tomando una medicación. Y las personas, como antes que os he dicho, que son mayores y que tienen una bradicardia sinusal persistente, por ejemplo, 70 años y el señor te viene a 45 y no toma ninguna medicación. Pues entonces lo que hacemos es, ponlo a caminar a ver si ese corazón responde. Si se taquicardiza más con los esfuerzos, pues es que está respondiendo. Pero si no, se taquicardiza y se queda con esa frecuencia cardíaca tan baja, pues ahí probablemente es cuando ya indiquemos el marcapasos, porque cuando le está pidiendo al corazón que aumente su frecuencia cardíaca, porque aumentan las demandas, pues no lo hace. Y esto es la importancia que tiene, pero sin más, para que cuando lo oigáis, pues sepáis también de qué va. A continuación, tenemos el bloqueo de la conducción aurículo-ventricular. Entonces, si nos acordamos del sistema de conducción, estamos hablando de un bloqueo que se produce a nivel del nodo aurículo-ventricular. Es decir, que es un trastorno en que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos. En un momento en que la vía de conducción no está en periodo refractario, por supuesto. Entonces, dentro de los bloqueos de la conducción aurículo-ventricular, el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado y el bloqueo de tercer grado. Y dentro de este segundo grado, tenemos el conocido tipo 1 o MOVIT 1 o Benkeback, o el bloqueo AV de segundo grado, tipo 2 o MOVIT 2. Y dentro de este, que luego veremos un ejemplo, tenemos un bloqueo 2-1. Entonces, comenzamos. El bloqueo AV de primer grado es lo que se caracteriza por un PR mayor de 0,2 segundos. Sabéis que los cuadritos chiquitines son 0,04, con lo cual 5 cuadritos son 0,2 segundos. Es decir, que el PR, desde el inicio de la onda P hasta la R, tiene que ser más de 5 cuadritos chiquitines. Por ejemplo, en este caso, que es un caso que vimos el otro día, casi mide 400, medía 355 milisegundos, o sea, 0,35 vamos a poner. Entonces, esto es un caso de bloqueo AV de primer grado. Igual, que una persona, lo tiene joven, porque ya tiene esto lo tiene de siempre y no le produce ningún síntoma, a veces también el médico de atención primaria dice, le mando por bloqueo AV de primer grado. Si tiene 40 años, no le ha pasado nunca nada, no tiene síncopes, no hay que hacer nada. Si es un señor que tiene 80 años y tiene este bloqueo, esto está indicativo de que a lo mejor en algún momento dado desarrolla también un bloqueo de segundo grado o más, ¿no? Hay que estar un poco alerta con esto. Pero en principio, si no tiene síntomas, tampoco hay que hacer nada con el bloqueo AV de primer grado. Y luego recordad que cuando la gente se va haciendo un poquito más mayor,
fisiológicamente, o sea, se considera el PR, pues normal si es, bueno, poco más. En los mayores de 70 años se considera 0,22, ¿vale? Y en los niños también suele ser un PR más corto, y también se considera que un PR más corto también es un PR, pues a lo mejor de 0,10, pues se considera un PR normal, ¿vale? O sea que en los adultos fisiológicamente se tiende a alargar el PR y en los niños suele estar más corto. Bueno, ¿qué pasa con el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o MOVIZ 1? Pues este también lo sabemos distinguir porque lo sabemos desde siempre, que el PR se va alargando y llega un momento en que, o sea, solo hay una P que es sinusal, pero es como si a través del nodo AV no pasa nada. Es decir, como que va alargándose este PR porque se va enlenteciendo la conducción y llega un momento en que hay una P sola y no pasa nada a través del nodo AV. Entonces esto es la conducta de Benkeback y normalmente la solemos distinguir bien, hay que hacer una tira larga y entonces pues se ve muy bien y bueno, se suele identificar muy bien. ¿Y qué ocurre cuando es el bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVIZ 2? Pues esto es que se mantiene el PR, es decir, que hay una P sinusal, luego se conduce a través de las aurículas y sí que pasa a través del nodo auriculoventricular y se estimulan los ventrículos. Y este PR es siempre el mismo, pero de vez en cuando hay una P, es como si el nodo AV, la P sale del nodo sinusal, pero ese nodo AV, bueno, pues está dormido y entonces no pasa el impulso. Entonces se caracteriza porque todas las P's conducen y de vez en cuando una no conduce. Entonces, dependiendo de las P's que conducen y la que no conduce, pues aquí en este caso, mirad, decimos, este es un bloqueo de segundo grado 3-2. ¿Por qué? Porque de 3, 2 conducen y una no. Este que tenemos aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O sea, de 4, 3 conducen y una no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurriría si una conduce y otra no? Bueno, pues si una conduce y otra no, que es el caso más grave de estos, porque en el otro lado, pues 3 conducen y una no, 4 conducen y una no, pero aquí estamos con que una conduce y otra no. Entonces, en este caso, vemos esta P que conduce y pasa a través del nodo auricular, o sea, que el nodo auriculoventricular conduce y pasa y estimula los ventrículos, y en este caso esta P no es conducida. Entonces, esto es como, digamos, como lo más grave del bloqueo AV, el caso más grave del bloqueo AV tipo 2. Y ahora la pregunta que os digo es, vale, ¿y entonces cómo se distingue esto de, por ejemplo, un bloqueo de tercer grado con una disociación auriculoventricular en que las P's en que las P's conducen y los QRS van por su cuenta? Bueno, pues es fácil, porque cuando es un bloqueo AV de tercer grado, las P's caen donde caen y no tienen ninguna relación con los complejos QRS. Entonces las P's van por su cuenta, los QRS van por la otra. Mientras que en este caso de bloqueo AV de segundo grado tipo 2, pues esta P sí que conduce y esta no, y esta P sí. Entonces el intervalo PR se mantiene, es decir, que este PR es igual a este otro porque conducen, ¿de acuerdo? Entonces esto es un bloqueo AV de segundo grado 2, 1, que es lo que está aquí. Mirad, aunque ahora los que me estén oyendo o cuando lo veáis en la videoconferencia os parezca sencillísimo, este electro, es verdad, os parece, oh, sí, lo vemos. Este electro lo lancé yo en una encuesta de estas anónimas que se hacen por internet y la gente puede contestar libremente. Entonces la gente normalmente pues contesta lo que le parece, no va a contestar en contra de lo que ve. Entonces, fijaros, puse varias respuestas y entonces, bueno, pues puse bloqueo AV de tercer grado. Puse el bloqueo AV de segundo grado tipo 1, un bloqueo AV de segundo grado 2-1, que es lo que es, y ya una bradicardia sinusal, ya por poner otra respuesta, porque no se me ocurría nada, con onda U prominente. Bueno, pues como veis,
de todos los que respondieron, que la encuesta te permite 100 respuestas, pues el 52% lo contestaron bien, pero hay otro 50% de personas que pensaron que era un bloqueo AV de tercer grado, o el tipo 1, o incluso la bradicardia sinusal con una onda U prominente. O sea que a veces, bueno, pues con esto de los electros, pues hay que... Muchas veces es como digo yo con el caso de las arritmias, pues con el caso de más bien de arritmias supraventriculares o ventriculares, que al principio cuando las ven y te llaman de urgencias, pues tú llegas ahí así a bote pronto, dices, pues esto parece tal, y entonces, bueno, no es lo mismo diagnosticarlo en urgencias que luego llevarte el electro al despacho, y estudiarlo y ver cómo es la morfología de las precordiales y luego ya saber por dónde va la vía, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con los bloqueos, que así a primera vista pues alguien puede decir, es un bloqueo V de tercer grado. Y luego viéndolo más, pues detenidamente, pues ve que una P conduce, otra no, y entonces eso es un segundo grado tipo 2, 2-1, ¿vale? Bueno, entonces este es el caso que os decía de cuando es un bloqueo V de tercer grado. Entonces, en un bloque AV de tercer grado, pues mirad, aquí hay una P, uy, que se me ha pasado, perdonadme. Aquí hay una P, aquí hay otra P, aquí hay otra P, o sea, la distancia entre las P's es la misma y caen donde... Y si alguna está metida en QRS, pues no se ve, pero las P's van por su lado, las P's sinusales, y como no hay conducción a través del nodo AV, pues sale un ritmo de escape. ¿Qué ocurre? Estos ritmos de escape, que eso lo tenéis bien en los apuntes, pueden ser supragisianos o infragisianos. Entonces, los supragisianos son los que son de QRS estrecho, que nos parece que son sinusales, pero no son sinusales. Es un ritmo de escape que puede ser nodal, por ejemplo. Entonces nos causa confusión, como antes hemos visto, con el otro tipo de bloqueo, porque es un QRS estrecho y nos parece que esta P conduce, pero esta P no conduce. Esta P va por su cuenta, estas P van por su cuenta, y este QRS, que es un ritmo de escape a 40, pues también sale por su cuenta y está pues sustituyendo el ritmo de escape este nodal al ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Entonces, esta se ve aquí, ¿veis? Ahora volvéis a mirar cuando lo repaséis en casa, pues los dos electros y veis cómo son diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto quizá es más fácil en sí los bloqueos que luego las taquirritmias supraventriculares. Y por eso en esta clase, pues normalmente pues dedicamos un poquito más de tiempo a las taquirritmias supraventriculares. Como hemos dicho que hoy vais a participar, pues no sé si hasta aquí, pues Roberta o los que estén oyendo, que ahora yo ya no sé quién está oyendo, porque se pueden haber incorporado, pues tienen alguna duda. Como veis, esto no es muy difícil. O sea, lo tipo de los bloqueos y saber, por ejemplo, que en este caso la implantación de marcapasos en un bloqueo de segundo grado también tipo 2, pues también se suele implantar el marcapasos por indicaciones, por guías. Bueno, pues no tiene que relativamente fácil este apartado. Una pregunta, Ana. ¿Me oyes? Sí, ¿verdad? Sí, 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 Va. sí. Mira, el bloqueo de segundo grado, tipo 1, ¿hace falta que lo vea el cardiólogo o no? O sea, que hace falta un Claro, estudio. mira, sí, te digo. Mira, por ejemplo, el bloqueo V de segundo grado tipo 1 lo solemos ver muy frecuente en adultos jóvenes. O sea, en estos chicos deportistas que tienen mucha, o sea, están muy, muy bradicárdicos, que es que la bradicardia está en extrema, pues incluso ellos hacen un bloqueo AV de segundo grado tipo 1. Y a veces la indicación de mandarle al cardiólogo es que, por lo menos en nuestro medio, un Holter no lo pueden mandar los médicos de atención primaria. O sea, el Holter de electros lo indicamos los cardiólogos. Entonces, muchas veces, pues claro, si tú te ves un señor de 70 años, 80, V de segundo grado tipo 1, pues dices, bueno, a ver si luego está también, porque muchas veces lo que ves cuando pones los holters es que alterna. Pues algunos episodios de bloqueo V de segundo grado tipo 1 y hay otros tipo 2. Entonces, un poco, yo creo que siempre, también según la edad, casi siempre se envía al cardiólogo para al menos poner un holter, incluso los jóvenes a mí también me los han enviado, y luego ya pues ver qué tipos o sea, si hay algún grado más avanzado de bloqueo.
Pues sí, saber que si es un chico joven, un adulto joven que está asintomático, pues no haría falta, porque es una, digamos, una variante de la normalidad. Os digo una cosa, os digo también en esto que me has preguntado, que hay gente muy deportista que de entrada tiene el bloqueo, o sea, como que ya conduce con bloqueo AV de segundo grado, porque está, entonces se le manda a dejar de hacer deporte y se recupera la conducción. Porque eso es como, digamos, que eso lo ha adquirido con el deporte. De tanto deporte que hace, el nodo sinusal es que está bradicardísimo. Entonces sale ahí otro ritmo, ¿no? De escape. Entonces cuando se le manda a dejar de hacer deporte y se taquicardizan un poco, pues ya no aparece. ¿Vale? O sea que en principio un poco también hay que evaluarlo individualmente. ¿Vale? Súper. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a las taquiarritmias supraventriculares, que bueno, pues es un tema un poquito más difícil, pues digamos en el sentido de saber qué es exactamente esa taquicardia o qué conducción hay y demás. Pero luego, desde el punto práctico, las taquiarritmias supraventriculares son fáciles. Entonces, os voy a poner, lo primero, esta diapositiva, que es una clasificación. Y esta clasificación la he sacado de la Revista Española de Cardiología, ya es del 2012, esta es la referencia. Este doctor es un doctor que hay en Madrid, que es un arritmólogo muy conocido, que, bueno, pues se dedica a las arritmias, estudios electrofisiológicos y además. Y es que la clasificación es tan sencillita que es una de las clasificaciones, bueno, pues que casi nosotros los utilizamos porque es muy didáctica, ¿no? Entonces, él dice, las taquiarritmias se clasifican en supraventriculares y en ventriculares. Y dentro de las supraventriculares, pues cuando solo el tejido auricular es necesario, pues son las taquiarritmias auriculares, ¿no? Y dentro de estas está la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular, ¿vale? Cuando solo necesitamos el tejido auricular. Y cuando ya el nodo auriculoventricular es necesario, se llaman taquicardias de la unión auriculoventricular. Y entonces aquí tenemos una taquicardia reentrante nodal, que puede clasificarse en común y no común, y una taquicardia de participación de vía accesoria, que son estas que decimos cuando tiene que hay una vía accesoria. Estas en esta clase no las vamos a ver, entonces, bueno, pues las obviamos un poco. Entonces, todas estas pueden cursar con lo que llamamos taquicardias paroxísticas supraventriculares, incluida esta taquicardia auricular, que es como que tienen un inicio repentino y ceden también repentinamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llaman taquicardias paroxísticas supraventriculares. Bueno, esta clasificación, la verdad es que ahora la vamos viendo uno a uno y ya veréis cómo es bastante fácil de seguir. Entonces, fibrilación auricular, flúter auricular. Yo creo que todo el mundo es capaz, ¿no?, de distinguirlos cuando vemos un electro. Primero, porque la fibrilación y el flúter son las taquiarritmias supraventriculares más frecuentes. Entonces, ¿qué le pasa a la fibrilación auricular? Bueno, pues sabemos que hay totalmente irregulares, que no hay ondas PES, que hay las ondas esas pequeñas de fibrilación o unas pequeñas muescas que tampoco son ni siquiera ondas, y que los QRS, pues la conducción es variable. Entonces los RR pues tienen distintas distancias, ¿no? Y el QRS es de morfología similar al QRS del ritmo sinusal. Es decir, que un paciente, a lo mejor le tenemos, pues va a nuestra consulta de atención primaria y está en ritmo sinusal, ya está con un QRS normal y cae en fibrilación auricular. Bueno, pues la diferencia que vemos es que ya no vemos PES delante de cada QRS, las distancias RR son diferentes y la morfología del QRS es similar a su electro en ritmo sinusal, no tiene por qué variar, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Esto conviene siempre mirar la tira, porque a veces aquí entre el cambio de derivación y demás, incluso como la tira es en D2 y es donde se tendría que ver mejor la P, pues aquí no vemos P, porque a veces, pues yo que sé, tengo residentes que empiezan, pero ¿y esto que vemos aquí no te parece como si fuera una P? Dice, sí, bueno, ¿y dónde está en el otro? ¿Dónde está aquí? Las siguientes, ¿tú lo estás viendo? Pues no. ¿Está irregular? Sí, pues nada. Fibrilación auricular, porque siempre hay que pensar en
más frecuente. En este caso, pues ya sabéis que, bueno, la fibrilación auricular incluso pues es de lo que más manejan también, la patología más frecuente, los médicos de atención primaria. Y bueno, aquí he colocado una diapositiva simplemente, bueno, pues para un poquito hablar un poquito de que la fibrilación auricular está muy en relación con la cardiopatía. Entonces, pacientes de larga evolución, los pacientes mayores, sin tener una gran patología, digamos, cardíaca, sin ser valvulares, pues tienen una fibrilación auricular, pues no sé, por hipertensión, por ser mayores. Y bueno, he puesto aquí este medicamento que es el Zanipres de este laboratorio porque muchos de los que estáis aquí, bueno, pues estáis financiados por Recordati que financia este curso a muchos de vosotros. Entonces, este tiene un enalapril para la tensión. Y luego hablaros también, recordad ahora los nuevos anticoagulantes, porque sabéis que la fibrilación auricular, por definición, tiene que ir anticoagulada, ¿no? Mientras no se demuestre que el riesgo hemorrágico es muy grande, pues por definición ya incluso en gente muy mayor también la anticoagulamos. Que hasta ahora, durante todos estos años, se ha anticoagulado con Sintrom y que de 5 años para acá están apareciendo los nuevos anticoagulantes. Hay 4. Se llama el Rivaroxaban, que es el Xarelto. Anteriormente a este apareció el primero que fue el Dabigatran, que es el Pradaxa, Rivaroxaban, Apixaban, que es el Eliquis, y finalmente el Edoxaban, que es el cuarto y último, que se llama Lixiana. Hablar de los nuevos anticoagulantes sería una clase entera, porque aparte de que son muy, muy bonitos, cada uno tiene sus dosis, hay que ajustarlos y demás, pero bueno, saber que ahora lo estamos intentando también sustituir el Sintrom por los nuevos anticoagulantes, que sabéis que para indicar la anticoagulación utilizamos la escala famosa del CHA2-VASc, que vamos asignando unos puntos a cada uno de estos ítems según tenga el paciente, o sea que la tenemos ahí en el bolso y la vamos diciendo, tiene insuficiencia cardíaca, tiene hipertensión arterial, la edad es más o menos 75 años, ¿vale? Estos son los ítems del CHA2-VASc y que luego en las nuevas guías, que son unas guías muy recientes pues nada, del año pasado, ya es que pasa el tiempo y creo que son del 2016, pero estas son las últimas de las últimas, pues cuando tiene igual o mayor de 2 puntos en esa escala de antes, sí, ya tenemos que está indicada la anticoagulación oral, ¿vale? Y entonces te está diciendo ya en las guías que los nuevos anticoagulantes son preferibles al Sintrom. Cuando tiene solo un punto, fijaros, un punto, pues yo qué sé, ser diabético y no tiene nada de lo demás. Pero incluso la edad, fijaros, la hemos bajado a 65-74 años. Entonces ya un señor relativamente joven, 67 años, ya tendría a lo mejor solo tiene eso, luego no es hipertenso, no es diabético. Entonces, en un punto, dice que la anticoagulación también debería ser considerada, aunque bueno, está ahí en la balanza, ¿no? Y luego, si no tiene nada, antes, me acuerdo yo al principio, poníamos antiagregantes, pues ahora no se ponen antiagregantes, ¿vale? O sea que no decimos, bueno, tiene un CHA2-VASc de 0 y por si acaso le voy a poner una Diro 100. No, ni antiplaquetarios ni anticoagulantes. ¿Qué caso tenemos aquí? Tenemos pues el del chico de 45 años que es deportista y que a veces hace NFA, precisamente porque a veces de fibrilación auricular. Entonces, que tiene 40 años, que no tiene hipertensión arterial, que no es diabético, que no ha tenido un ictus ni enfermedad vascular y es un varón, porque a la mujer ya le ponemos aquí, incluso le damos un punto. Entonces, esas personas que tienen un 0, pues nada, su fibrilación auricular y ni se les pone antiplaquetarios ni anticoagulantes, ¿de acuerdo? Aunque claro, como podéis imaginar, estos son los frecuentes. La mayoría de ellos es gente mayor de 65 años. Entonces, con ya poco que tengan una hipertensión y 67 años, ya tienen 2. Con lo cual, la mayoría salen anticoagulados. Hasta aquí la fibrilación auricular. El flúter auricular. Bueno, pues el flúter, ¿cómo la distinguimos de la fibrilación auricular? Pues es una taquicardia que generalmente es rítmica.
es rítmica, de QR estrecho y se produce por una macrorreentrada en la aurícula, que se perpetúa, bueno, a veces los mecanismos bueno, tampoco me lo sé yo, ¿sabes? O sea, no es que tampoco me lo sepa, es que digo, bueno, pues se produce por una macrorreentrada, pero que me va a dar lo mismo a efectos prácticos, ¿no? Lo que tengo que saber es distinguir ese flúter. Entonces, esta macrorreentrada, la mayoría de las veces en la aurícula derecha, en sentido antihorario. Y es el auricular típico, común, que es en el 90% de los casos. O sea, que en el 90% de los casos de las veces que a urgencias llegue un flúter, lo vamos a saber ver, porque es el flúter normal, el típico, el que voy a poner ahora en la diapositiva. Y luego ya hay otro flúter, que es el típico no común, que también se produce en la aurícula derecha, pero en sentido horario. Y luego este ya que es rarísimo, que es el atípico, y que se produce en la aurícula izquierda. Pero vamos a ver que el 90% de los casos lo vamos a saber ver porque es el típico. ¿Y cuál es el típico? Pues el típico, el flúter de los dientes de sierra. Este es el flúter que hay en el 90% de los casos, que las ondas de flúter en 2, 3 y AVF son negativas y que se ve con estos dientes de sierra y que todo el mundo somos capaces de distinguirlo. Que suele ser luego los QRS regulares o no, dependiendo de la serie, o sea, de las ondas que pasen o no pasen, ¿vale? Pero bueno, que tiene una cierta regularidad, porque las ondas de flúter también son ciertamente regulares, van a 300, entonces mantiene como una cierta regularidad. Este es el típico común. Cuando es, fijaros, esto incluso con mi compañero de electrofisiología, a veces hacemos como dos grandes grupos, porque yo le digo, Amador, que es mi compañero, doctor Rubio, es que unas veces decimos típico común y luego atípico. Bueno, pues es que habría un típico no común y luego ya el atípico, aunque a veces lo metemos todo, los que no son típicos los metemos todos como ese es no común o es atípico. Bueno, pues estrictamente el típico no común, que es el que se produce también en la aurícula derecha, pero con giro horario, pues la onda de flúter es positiva en pared inferior. Entonces es muy parecido, ¿veis? Los dientes de sierra son parecidos, solamente que la polaridad es positiva. Y este es el típico no común. Aún así, ocuparía un 10% de los casos, porque si el típico común es el 90%, pues el resto están repartidos entre este no común y entre el siguiente, que ya os voy a decir que no hay quien lo distinga, porque esto es un poco el flúter auricular atípico, pues a veces yo aquí lo veo, la verdad, y me parece un poco a la fibrilación auricular. Veo la tira, hombre, yo no sé bien si estas ondas parecen ondas un poquito más grandes que las de la fibrilación. Bueno, pues este, por ejemplo, es un ejemplo sacado de un libro que ya te dice que es un flúter auricular atípico, pero que a veces esto, pues yo qué sé, yo creo que a lo mejor muchísimas veces lo hemos visto como una fibrilación, aunque, ahora, un momentito, si vemos aquí en V1, que es donde mejor se ve, pues vemos estas pequeñas onditas, entonces como que impresionan más de que son unas ondas como más estructuradas que una fibrilación auricular. ¿Alguna cosa que voy a seguir, Roberta? Sí, sí. Sí, bueno, entonces, lo que os quería decir, que ¿qué ocurriría aquí? Pues, por ejemplo, si nos llega este paciente a urgencias, pues incluso, bueno, tiene una frecuencia cardíaca controlada, coagular y todo. Y bueno, pues el otro día nosotros, por ejemplo, teníamos una paciente ingresada que nos parecía que tenía un ritmo sinusal o un ritmo auricular con un PR largo y luego, pues eso, vino el arritmólogo y dice, pues tiene un flúter atípico, anda, pues a ver, pues, o sea, como que a veces no, estos atípicos no se ven tan bien como los típicos, pero que también, como son casos más excepcionales, pues lo que importa es si está bien controlado, no tiene sintomatología, pues como mucho le vamos a anticoagular, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, aquí tenemos otro flúter también sacado de bibliografía de ahí, un flúter auricular atípico. Como veis, pues esto tú y yo soy realista, o sea, yo soy cardióloga y yo veo esto y aquí yo tampoco diría, muy probablemente es que a este señor se le haya hecho un estudio y sepas decir, bueno, pues es un flúter, esto es un flúter. Bueno, pero
como también os recomiendo mirar en V1, porque quedáis muy bien, porque en V1 sí que yo me he dado cuenta, porque además ya tengo recogido una serie de casos de flúter atípicos de mis pacientes, porque muchos valvulares también tienen este tipo de flúter. Pues chica, miro en V1, veo aquí estas pequeñas ondas, que son las que me orientan a pensar que es un flúter más que una fibrilación. Pero si yo veo esta tira y me dan a ver esta tira, yo, pues como muchos de vosotros, o casi todos, no pensaríamos tampoco que es un flúter. Creo que estáis de acuerdo, que en todo caso, pues eso, mirando aquí, viendo estas ondas, podemos decir, oye, que esto puede ser un flúter, y además atípico. No es típico, porque hemos dicho que no están las dientes de sierra, pues esos casitos raros que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, vale. Esto, ahora estamos muy bien y decimos, ya nos lo sabemos, pero ahora seguimos, y las cosas como que se van apareciendo al final, luego en casa lo asentamos y vemos ejemplos y ya nos quedamos, volvemos a un poco a asentar las ideas, ¿no? Porque ahora entramos con la taquicardia auricular, que también auricular. Entonces, se origina en el músculo auricular y no precisa del nódulo auricular ni de los ventrículos. Entonces, ¿por qué se caracteriza la taquicardia auricular? Pues la taquicardia auricular se caracteriza porque hay unas ondas P bien definidas que no son sinusales y con frecuencias que oscilan entre 100 y 240 latidos por minuto. Y esta onda P pues tiene diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal. Que las ondas P suelen estar más cerca del QRS siguiente que del Es decir, que aparentemente incluso hasta te da la impresión de que es una taquicardia, o sea, es una arritmia, o sea, es sinusal, porque vemos una onda P y seguido de un QRS. Pero ojito con esto, porque la onda P tiene que ser positiva, bueno, como hemos dicho, en todas las derivaciones, ¿no? Entonces, cuando hay una taquicardia auricular, estas ondas P pues tienen una morfología y el QRS, bueno, es estrecho, a no ser que haya un bloqueo de rama. Es decir, que el QRS se mantiene igual que el QRS normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces nos llega a urgencias y yo no sé distinguir si esa taquicardia supraventricular es una taquicardia auricular o una taquicardia supraventricular intranodal. Entonces, nada, esto es facilísimo. ¿Cómo lo distinguimos? Pues es difícil distinguir estas ondas P, pues cogemos maniobras vagales o administración de adenosina. Sabéis que la adenosina es un medicamento de una acción muy corta y que en el 90% de los casos, si es una taquicardia intranodal, esas con participación del nodo, en esa clasificación que puse, las nodales, la del nodo AV, pues la adenosina suele quitar la taquicardia. Mientras que si la taquicardia es y no participa el nodo AV, pues normalmente la adenosina no interrumpe la arritmia. Bueno, pues yo no sé en cuántos casos vemos taquicardias auriculares o vemos un flúter atípico. Os estáis dando cuenta, es que la taquicardia auricular no es una entidad que se ve así, digamos, y la identifiquemos muy bien, ¿no? Sabemos que no es sinusal, pues queda todo hecho por exclusión. Le ponemos adenosina, no se quita, entonces la quedamos en taquicardia auricular. Esta clasificación, que es dificilísima, o sea, si os fijáis si ahora traemos a la mente el sistema de conducción, hemos dicho el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿no? Los identificamos, ¿de acuerdo? Pues la taquicardia se produce poco en el tejido auricular, ¿de acuerdo? Entonces, un foco en el tejido auricular que estimula. ¿Qué ocurre? Que si ese por decirlo así más así, hablando así un poco en mis palabras, si ese foco auricular está muy cerca del nodo sinusal, que es el de arriba, pues aparecerá como si fuera
como si fuera más un ritmo sinusal. Pero si está más bajo, más cerca del nodo auriculoventricular, pues ya hay una conducción retrógrada y las ondas P son más negativas. Entonces, esto ya es una clasificación que es para localizar el foco de la taquicardia auricular. Y esto ya es demasiado preciso. Esto es lo que yo os decía. Esto es cogerse el electro, llevártelo al despacho, después de que ya no tengas el estrés de estar viendo la taquicardia en la urgencia, y analizarlo detenidamente. Y entonces, por definición, las taquicardias auriculares, en AVL, la P es negativa. Es decir, por definición, la P es negativa en AVL. La sinusal sería positiva, entonces empezamos mirando AVL. La P es negativa. ¿Qué es negativa? Y dices, sí, es negativa. Pues ya es una taquicardia que se está produciendo en la aurícula izquierda. ¿Que no es negativa? Es una taquicardia que se está produciendo en la aurícula derecha. Que luego miramos 2,3 y AVF, que es positivo, pues es más cercano al nodo sinusal, se llama superior. Que es negativo, está más cercano, 2,3 y AVF más cercano al nodo auriculoventricular y es la conducción retrógrada. Pero yo entiendo que está difícil. Esto es para localizar en qué punto o dónde está el foco de la taquicardia auricular, que como médicos de urgencias o médicos de atención primaria o incluso cardiólogos clínicos como yo, pues yo no os voy a hacer el estudio electrofisiológico. O sea, vale, veo el electro y tampoco me voy a poner ahí a ver dónde está el foco de la taquicardia. Entonces esto yo realmente la pongo aquí porque esta es una diapositiva para una clasificación del foco de taquicardia auricular y la tenéis en los apuntes. Pues mira, chico, que está en la urgencia, luego mira el electro, lo ve a sus compañeros, se saca este esquema y dice, pues ahora mismo sé dónde está y se lo voy a decir al arritmólogo y quedó bien. Pues muy bien, pero que a efectos prácticos, pues que muchas veces esto no nos aporta nada, pero es bonito, cuando se entiende es... Eso os quiero decir. Entonces, por ejemplo, que os decía antes, para ver que no es tan fácil y que ya tenemos la cabeza un poco como un bombo. Yo veo esta taquicardia, me viene a urgencias, para empezar puedo decir, mira, no es sinusal. Me llaman y dice, Ana, que ha venido un señor que tiene una taquicardia que no es sinusal. ¿Por qué? Porque aquí no hay una onda P, vemos en la tira 2, yo no veo ninguna onda P sinusal seguida de QRS. ¿Veis? O sea, ya de entrada... Yo ya puedo decir, Ana, que viene un señor que está a 150 y no es una taquicardia sinusal. Y ahora me quedo. ¿Pero entonces qué será? ¿Será un flúter? ¿Será una taquicardia auricular? ¿O es una taquicardia supraventricular? Bueno, puedo mirar aquí y digo, oye, mira, pues a lo mejor lo que me dijo Ana de estas ondas en V no puede ser un flúter, una taquicardia auricular. Bueno, pero está metida también en un cajón en que no sé si es una o es nodal. Ya está, adenosina. Le pongo adenosina. Aquí se van, cuando se abre y no se quita, vamos a ver en el intermedio, seguramente, en esa pausa que hace la adenosina, cuando bloquea el nodo AV, pues vamos a ver unas onditas y probablemente veamos mejor y nos va a volver otra vez a esta taquicardia. ¿Veis? O sea, os he puesto precisamente este electro, pues porque, pues probablemente a lo mejor en una urgencia lo vemos y decimos, pues es que yo ahora mismo no lo sé distinguir por la prueba del algodón. La de, ¿qué hacemos luego con este señor? Por ejemplo, imaginaros, ¿no? Que le hemos puesto adenosina y se nos ha quedado tal cual. Bueno, pues o le intentamos frenar o a lo mejor si esta taquicardia la tiene de hace poco tiempo, de hace pocas horas, pues lo podemos cardiovertir, por ejemplo, porque estas taquicardias, ya os voy diciendo, estas auriculares raras y estos flúteres raros, así como la FA se frena muy bien, estas taquicardias son muy difíciles luego de frenar y la mayoría están ahí a piñón fijo y al final acaban, ¿cómo acabamos nosotros normalmente? Pues mira, acabamos dejándolo en la urgencia y al día siguiente haciéndole un eco transesofágico para comprobar que no hay trombos en la aurícula y dándole una cardioversión eléctrica. Porque si no lo podemos tener ahí 48 horas, dale, poniéndole medicación y digosina y ahora frénalo y ahora dale un beta bloqueante y entonces al final no lo logramos quitar. Pero bueno, a efectos prácticos, si nos viene a la urgencia, el señor le podemos
eso, hacer la prueba de la adenosina y luego, bueno, un poco dependiendo de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Esto es una taquicardia auricular. Bueno, pues ahora vamos a ver otra, que es una taquicardia auricular con una conducción 2-1. Esta ya está más abierta. Y estas ondas P que se ven aquí, pues no son ondas P sinusales, porque, por ejemplo, ya solamente con mirar en AVL es negativa. Entonces no es sinusal, porque una onda P sinusal nunca es negativa en AVL. ¿Veis? Entonces, esto sería también una taquicardia auricular con conducción 2-1. Bueno, esto es una anécdota también, tampoco lo solemos ver tan frecuentes. Entonces, hemos acabado un grupo de taquicardias que para producirse, se producen en el tejido auricular, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a ese grupo de taquicardias que son las taquicardias de la unión auriculoventricular, que es lo que hemos dicho, que se necesita el nodo auriculoventricular. Entonces, tenemos la intranodal, que es la que se utiliza en el nodo auriculoventricular, que se necesita, o bien está que hay una vía accesoria, es decir, que este tipo de taquicardias son las de la preexcitación y que yo en esta charla no la voy a dar, ¿vale? En la que hay una participación de una vía accesoria. Entonces vamos a dar estas, las intranodales, que son súper agradecidas cuando le pones la adenosina. Entonces, el nodo AV, pues lo que dice que es la que se produce dentro del nodo AV, porque está dividida en dos vías, el nodo AV, una vía lenta y otra vía rápida. Entonces, la forma más habitual es lo que se denomina la forma común, en la que la actividad baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. ¿Qué ocurre? Pues imaginaros que esta taquicardia se produce a este nivel, que es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la activación de los ventrículos y de las aurículas durante la taquicardia es prácticamente simultánea. ¿Os dais cuenta? Si la taquicardia, vamos a decirlo, se está originando aquí, porque es el estímulo se está originando aquí, pues la activación de las aurículas y la activación de los ventrículos, pues es prácticamente igual. No se ve la onda P, o bien provoca deformidades en el QRS, que es lo que lo diferencian del QRS del ritmo sinusal, porque a la vez se está activando los auriculares y ventrículos. Entonces, como que se producen las dos ondas en el mismo sitio, entonces no se ve onda P, o bien deforma un poco el complejo QRS. Seguimos. Dentro de estas taquicardias nodales, entrante nodal, dicen que es la más frecuente en algunas series, que hay una relación 2-1 a favor de las mujeres, que se llama también taquicardia intranodal, taquicardia por reentrada de la unión auriculoventricular, taquicardia reciprocante de la unión, y también hay y que es la típica, y que es la que tenemos el 80-90% de los casos, en que el impulso baja por la vía lenta y sube por la rápida. Y luego hay unos poquitos de casos en los que la taquicardia es no común, atípica o rápida lenta, en que el circuito se invierte y el impulso baja por la rápida y sube por la lenta. Las dos es una taquicardias nodales, una común y otra no común. Y lo que se diferencian es, bueno, pues en cómo vemos los electros. Entonces, este tipo de taquicardia, una taquicardia muy rápida, QRS estrecho, muy regular, ¿de acuerdo? No vemos la P delante. Taquicardia que se llama DRP corto, no se identifica la onda P en la taquicardia. ¿Por qué? Porque está aquí metida. O bien un poquito detrás. Aquí nos hacer una pequeña muestra y una pequeña R' en V1, porque está ahí la P. ¿Vale? Entonces, lo que dice aquí un patrón de pseudo R1 en V1. Este tipo de taquicardia es la común, nodal, común, adenosina o maniobras vagales. Se quita, no se quita, adenosina y se quita, porque la adenosina hace un bloqueo del nodo AV y entonces responde muy bien
a lo que es la adenosina. Bueno, ya sabéis que hay 6 miligramos, 12 miligramos, algunas personas empiezan ya con 12 directamente, se puede empezar con 12, que el señor siente calor, que no le pasa nada, de repente dice, uy, qué calor, uy, ya estoy bien, ya no noto eso, ¿no? Porque instantáneamente pasa a un ritmo sinusal. Entonces, esta también es la que más frecuentemente vemos, el 90%. Y hay un día lenta, sube por la rápida. Un 10% de casos, que es una taquicardia que cuando la ves jamás se te va a olvidar, que es la taquicardia reentrante nodal no común. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que como baja por la rápida, o sea, es lo contrario, pues entonces la onda P son las que se llaman de RP largo. Esta es la onda P que correspondería a este QRS, es decir, que es como si la onda P de la aurícula fuera detrás del QRS y por eso se llaman taquicardias de RP largo. Y lo vemos, y este tiene una morfología muy característica aquí, en 2, 3 y AVF. O sea, quiero deciros que esta P no conduce hacia este QRS, sino que al contrario, se ha estimulado la taquicardia a nivel del nodo, se estimula el ventrículo y esta P, digamos, que es la acompañante, una P retrógrada, a este QRS, y por eso es de RP largo. Bueno, llegados a este punto tenemos un barullo en la cabeza que me lo estoy imaginando, ¿no? Pero tampoco pasa nada, porque vemos este tipo de taquicardia y normalmente también como es intranodal, aunque sea ya vamos a ver en la vida 2, yo he visto 2, 3, 4, no he visto más, ¿vale? Porque las que veo, pues veo flúteres, fibrilaciones, o sea, fijaros ya qué englobe tenemos, taquicardia supraventricular intranodal. Muy poquitos pacientes para verse, pues también responde con adenosina, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, pues ya un poco para libro, porque te encanta cuando tienes un electro de estos, te lo fotocopias, te lo guardas ahí en la carpeta y se lo enseñas a todo el mundo, ¿vale? Entonces, curiosidades, ¿no? Porque a veces, ¿qué ocurre? Pues lo que yo estaba diciendo, o sea, como veis las clasificaciones de la taquicardia auricular, así que ha sido imposible de aprender. Todas estas taquicardias nodales también son difíciles, pero a efectos prácticos, cuando estamos en una urgencia, distinguir si es una fibrilación, si es un flúter común, si no es común taquicardia auricular, si no es supraventricular, ¿qué hacemos para eso? Adenosina. Adenosina la revierte, pues ya está, tenemos el diagnóstico. No la revierte, se hable y aparece ondas de flúter, ondas auriculares, y vuelve otra vez a como estaba, pues o sea que luego a efectos prácticos no es tan difícil, ¿vale? Bueno, creo, también tenemos este otro ritmo, que es el ritmo acelerado de la unión, que es un ritmo que se produce en el nodo auriculoventricular, por eso no hay onda P, porque se produce él ahí, el nodo auriculoventricular. La P puede estar aquí dentro también, y que a veces es ese ritmo que se acompaña en la reperfusión del infarto, ¿vale? Este es muy bonito, este electro, porque es como una taquicardia, o sea, no es muy ancho el complejo porque es en la unión, entonces es un QRS estrecho, pero no le vemos precedido de onda P, porque se está produciendo ahí a nivel del nodo AV, ¿vale? Y luego, bueno, pues este ejemplo es para decir eso que hemos dicho, que por ejemplo, nos llega este tipo de taquicardia. Para empezar, ya hablaremos en la siguiente charla que tenemos, que es la de arritmias ventriculares, que será mañana. Esta taquicardia es globalmente es de QRS ancho, ¿no? Porque tiene un QRS ancho. Pero sabéis que dentro de las de QRS ancho son supraventriculares con QRS ancho. No es porque no son ventriculares todas, o sea, es una taquicardia de QRS ancho. Y entonces puede ser una supraventricular porque conduce con un bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Este es un paciente mío de la consulta. Y yo ahora la veo aquí y digo, ojo, me llaman por esto. Ana, 150. Taquicardia de QRS ancho, pero parece supraventricular porque el señor mantiene la tensión, porque me está hablando y porque realmente tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda que ya en su electrovasal aparecía. ¿Qué le he hecho? Mirar, pues nada, le he puesto adenosina. Se abre, veo las ondas de flúter y vuelve otra vez
a seguir con la taquicardia. Entonces, pues esto era un flúter, que es lo que digo, la prueba del algodón, ¿no? Si la taquicardia es supraventricular, nodal, pues esta si él le tira, hay una pequeña pausa y ya sale una pues sinusal. Y pues esta ya es la última diapositiva, que también es un poco pues un poquito el esquema a seguir global, así ante una taquicardia de QRS estrecho. Empezamos si es regular o no, porque si no es regular, pues ya sabéis que las irregulares, pues es una fibrilación auricular, un flúter con conducción variable, o sea, vamos a pensar siempre como en lo más común, ¿no? Si es irregular. Si es regular, pues ya podemos tener pues dos cosas. ¿Hay ondas P visibles? Pues sí, hay unas ondas P que son en dientes de un flúter auricular. ¿Que no se ven las visibles? No son tan visibles, pues hay que ver el intervalo ese que hemos dicho, el RP corto o el RP largo. ¿Qué es un RP corto? Pues podemos estar ante una taquicardia intranodal común normal. ¿Y qué es un RP largo? Pues esa difícil que hemos dicho, bueno, no difícil, que es poco frecuente, que es la taquicardia intranodal no común. También aquí hay otras que ves, pues bueno, tenéis aquí las siglas, pero bueno, que globalmente, luego a efectos prácticos, pues este esquema puede servir y no es tan difícil de manejar, ¿vale? Entonces, pues nada, a ver muchos electros. Cuando lleguen a la urgencia, pues eso que os he dicho luego, pues eso, pero vamos, incluso os cuento la anécdota de este último paciente que hemos pensado durante no sé cuántos días que estaba en ritmo sinusal y luego pues ha venido el electrofisiólogo y dice, pues no, es que tiene un flúter atípico, está en flúter atípico, que es el flúter es regular y nos parecía, la onda P es verdad que no se veía bien, porque cuando es una onda P sinusal clarísima y si no está taquicárdico porque está pues no se veía como una onda que no sabíamos lo que era y bueno, resulta que luego ha sido un flúter atípico, o sea que es dudas un poco y equivocaciones en este sentido, pues las vamos a, no equivocaciones, sino pues un poco, digamos, aquilatar un poco el diagnóstico, ¿no? Pues a veces pues se nos escapa de las manos, pero bueno, que globalmente también las taquicardias supraventriculares en urgencias las manejáis bien, que ahora estamos hablando de mucho y a lo mejor pues no llegamos a un diagnóstico preciso, pero sí que las manejáis bien. ¿Vale? Bueno. Entonces, nada, ahora ya con Roberta, seguro es que siempre pasa al final de todo, que empezamos con la fibrilación auricular y decimos, vale, sencillo, y a medida que vamos aumentando, pues sí que es verdad que al final acabamos un poco con la cabeza de ideas. Pero bueno, que es cuestión de ir viendo ejemplos y ya de ir asentando las ideas, ¿vale? Bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta de los que me estáis oyendo o ya volvéis a repasar esto y me hacéis las preguntas por el correo o si no, pues ya mañana también nos vamos a ver en la de arritmias ventriculares, que es una clase súper interesante también. Oh, sí. Sí, yo no podré. Ana, perdón, del último ¿Sí? eléctrico que nos enseñaste, que era el de la taquicardia, que realmente era una supra con bloqueo de rama. Sí. Vale, porque es que yo tuve uno igual la semana pasada y claro, cuando tuve aquello, ¿sabes? Que dice, vale, puede ser una supra con bloqueo de rama. Claro. Pero mira, por si acaso. Claro. Es que mirad, exactamente. Claro, es que mirad, esto lo estudiamos un poco más bien mañana. Porque la clase de mañana, luego si no podéis asistir, luego la oiréis, habla un poco de las taquicardias de QRS ancho. Hoy digamos que estamos hablando de supraventriculares de QRS estrecho, que todo el mundo nos tranquiliza ver el QRS estrecho. Pero cuando vemos un QRS, o sea, porque aunque esté taquicárdico, si le vemos un QRS estrecho, pues decimos, bueno, venga. Pero es verdad que cuando vemos un QRS ancho, a todo el mundo pues se pone a temblar.
Entonces, claro, mañana en esta clase pues vamos a decir lo mismo, que quién es el guapo, que si tenemos el electro de base con un bloqueo de rama izquierda, pues se pone a tener una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama izquierda, pero es que te parece ventricular, como has dicho tú. Entonces, en estos casos lo que te suele servir es primero ver si este señor tiene un electro basal, porque por ejemplo, este paciente es un paciente mío, vamos, tengo pacientes con miocardiopatía dilatada, que son los que tienen bloqueo de rama izquierda, que en un momento dado, bueno, si hacen una FA, pues bueno, también veo que es FA y bueno, pero que ya le conozco el electro basal y que sé que es una ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda. Entonces, cuando se pone a hacer una taquicardia supraventricular, pues es que no cambia ni el eje ni la forma, sino que están como más juntos. O sea, tú esto lo separas ahora, le pones una P y es un bloqueo de rama izquierda. Pero sí que es verdad que si llegas a la urgencia te viene, oye, que viene un señor a 150 con un QRS ancho. Pues es que tienes que ir rápidamente diciendo, a ver, ¿cómo está? Primero, inestable, estable, si está inestable, tal. O sea, pero luego ya serenándote, pues dices, a ver, ¿tienes un electro previo? Sí, tiene un bloqueo de rama izquierda. Pues es que es igual, coincide. Entonces, pero es verdad, porque luego mañana veremos que vamos a decir que las taquicardias de QRSH por definición son ventriculares y pone una nota muy divertida que esta lo he sacado de otra cosa, mientras no se demuestre lo contrario. O sea, como que hay que pensar siempre en lo más grave. Las taquicardias son ventriculares mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sabes? Esa es como la filosofía de las taquicardias de QRS ancho. Esta concretamente es una pero sí que es verdad lo que tú dices, no, bueno, si luego a todo lo pasado, todo el mundo la ve, claro, hombre, pero si miras, es que está clarísimo, pero cuando estás ahí delante del paciente, pues te entran las dudas, efectivamente. Sí. Bueno, super. Bueno, pues os oigo entrecortadamente, que muchas gracias a vosotros también y nada, los que podéis estar mañana y si no, pues quedará colgada, ¿vale? Muchas gracias. Vale. A vosotros. Adiós, adiós. Chao. Chao.